Soy Rosa María González Carranza, madre, abuela, pero ante todo activista por los derechos humanos de las mujeres. Buenas tardes, bienvenida Rosa María González. Ella es presidenta de la Asociación Civil de Mujeres por la Justicia Social, Atala Apodaca, pero además es un símbolo en la lucha de género. Para muchas de nosotras es una de las activistas sociales más importantes y que además googleamos y buscamos mucha información de lo que ella publica y analiza. Has estado en movimientos sociales desde el 70, desde el movimiento estudiantil, pero además has estado en muchos temas de luchas sociales como el género, el agua, el medio ambiente. Y bueno, pues para nosotros es un gusto tenerte aquí porque además de que eres maestra en Psicología Social de la Educación y has sido docente en todos los niveles prácticamente, pues también tu visión con perspectiva de género nos va a ayudar muchísimo para entender este proceso electoral que acabamos de terminar, cómo hemos avanzado y también lo que nos hace falta. Entonces, bienvenida a tu casa, el OMPRI, y quisiera preguntarte, ¿cómo influye la participación de una mujer en este proceso electoral? Bueno, en primer lugar, quisiera darles las gracias por esta oportunidad de dirigirme a las mujeres y hombres de este partido, y sobre todo en este momento que, como ustedes dicen, la participación política de las mujeres es relevante. Y en cuanto a la pregunta que me haces de que por qué es importante la participación política de las mujeres, yo creo que toda la vida ha sido muy importante la participación política de las mujeres y desde luego que yo creo que siempre se ha dado. Si por ejemplo conocemos a mujeres famosas como Hermila Galindo y otras, Atala Apodaca incluso, pero aquí en Jalisco yo he conocido mujeres como la misma, una señora que fue madre de unos amigos míos, de Estrella Macías y de Manlio Fabio Macías Rivera, y Lupita Martínez de Hernández Loza. O sea, son mujeres que han trascendido a la historia, ¿no? Y siempre ha sido importante su participación porque la mirada femenina es diferente a la mirada masculina. De ahí la importancia de que ellas participen. Se habla mucho de la lucha por la paridad de género en las candidaturas, pero platícame por qué es necesario abrir este debate. Bueno, la paridad es un hecho muy importante que habla de sociedades igualitarias, ¿sí? Entonces, abrir los temas de paridad tiene que ver ya no nada más con sociedades equitativas, no, con sociedades igualitarias, ¿sí? Con una sociedad en donde el poder se reparta entre unos y las otras, ¿sí? Entonces, por eso, y se habla mucho, porque en los últimos años se han hecho reformas a la Constitución que tienen que ver precisamente con la paridad, y estas reformas tienen su origen en los pactos que México los acuerdos que México ha asignado internacionalmente. Sí. Que por cierto, estas grandes reformas fueron en un gobierno priista, eso lo digo para las mujeres priistas que nos están viendo. Sí. Platícanos, ¿qué gana la sociedad con la paridad? ¿Con tener más mujeres candidatas, más mujeres gobernándonos o dirigiéndonos? ¿Qué gana la sociedad con más mujeres? Mira, tú ahorita decías que estos espacios que se han abierto para la participación de las mujeres ha sido por mujeres priistas, pero quisiera agregar que todas las mujeres, incluso las del PAN, yo por ejemplo a mí me sorprendió mucho Rocío García Gaitán, porque es una mujer que se adelantó a su época, ¿no? Mucho. Y entonces, pues también ahí quien ha participado en política, en los diferentes partidos, sabe de la importancia de que estén las mujeres, ahí porque lo dice Sofía García en sus mensajes cuando nos dice que con mirada de mujer, con rostro de mujer. Que el cambio va con rostro de mujer. Que el cambio va con rostro de mujer, sí. Palabra de mujer, ¿por qué? Porque la perspectiva de donde estamos sentadas las mujeres en la sociedad no es la misma a donde están sentados los hombres socialmente hablando. Entonces, desde luego que es una concatenación de pensamientos, diversidad de pensamientos, ¿sí? Entonces, como las verdades no existen, las verdades se construyen entre todas y todos,
pero no podemos construir una verdad nada más entre todos, sino entre todas y todos. Los mensajes políticos han avanzado mucho. Ahorita platicábamos que incluso para muchos políticos que han querido avanzar en el lenguaje han tenido como esta incomodidad de saber si lo están haciendo bien o mal cuando lo intentan. Platícame, ¿cómo ha cambiado el lenguaje con la participación de la mujer en política? Muy bien. Desde luego que los lenguajes evolucionan, ¿sí? Yo en una ocasión llegué a un encuentro de la Academia, de la Real Academia del Español en Zacatecas. Había un letrerote grandote que decía Guerra contra las reglas de ortografía. Y lo firmaba Gabriel García Márquez. Y entonces yo dije, bueno, ¿pero por qué? Si se supone que son los que saben. Que él es el que sabe. Después lo entendí. Lo importante es que la gente se comunique. Lo importante es que la gente hable, ¿sí? Pero sin reglas. Y te lo digo porque mucha gente dice, el lenguaje incluyente, la Real Academia de la Lengua está en contra del lenguaje incluyente, perdón, pero la Real Academia no tiene nada que decir ahí, y más si tomamos en cuenta el mensaje de García Márquez. ¿Nos pones un ejemplo? Lo importante es que las personas se expresen, que las personas se sientan incluidas. El lenguaje incluyente habla de una postura política, por eso no podemos decir presidente cuando se trata de una mujer. No es la que preside, es una postura política. Hablar con lenguaje incluyente. Ahora, los lenguajes han cambiado y los hombres han intentado entrarle a eso. Y sí, se preocupan mucho. Hasta, por ejemplo, mis hijos, yo veo en ellos, sobre todo hay un hijo que hace el esfuerzo y se preocupa mucho. ¿Lo dije bien o qué implica? Pero ¿por qué? Porque en el lenguaje reflejamos lo que somos. Y si ahí, no está, no existe. Sí, ahí se ve el misógino, ahí se ve el que excluye, ahí se ve la que es autoritaria, ¿sí? Entonces, ahí nos estamos proyectando. Y el lenguaje no incluyente no es exclusivo de los hombres, también se da entre nosotras. Si yo tengo una amiguita muy joven, ella que cada rato me hace correcciones, me dice, es que como tú conviviste mucho con hombres, estás acostumbrada a hablar como ellos, ¿sí? Y pues bueno, yo le tomo en cuenta su punto de vista porque sí nos reflejamos, y el lenguaje incluyente excluyente no nada más es de los hombres, también es de nosotras. Y también es un trabajo de concientización y de cada palabra que se nos sale, caray, o sea, se pudo haber dicho de manera diferente. Ajá. Lo que no se ve, lo que no se nombra no existe. Y hay que nombrarlo repetidas veces para que al interior nuestro nos cambie el chip, tanto a nosotras como a ellos. Leímos un artículo el otro día y me parece muy interesante si nos pudieras platicar un poquito de conforme ha avanzado la integración de las mujeres en la vida política, también se ha incrementado la violencia contra ellas. ¿Por qué? Bueno, hagan de cuenta que el poder es un pastel, ¿sí? Entonces, los varones estaban acostumbrados que todo el pastel era de ellos, ¿verdad? Y entonces, pues a la hora de que el pastel se tiene que repartir, pues no es tan cómodo. Muchas compañeras feministas dicen, si vamos a esperarnos a que ellos por conciencia nos cedan, pues creo que vamos a tardar como 500,000 años, ¿no? Entonces, pues mejor vamos a implementando acciones para que haya cambios en la Constitución, para que haya cambios en las leyes nuestras, amparándonos en los acuerdos internacionales que ya se han hecho, ¿no? Es correcto. Entonces, precisamente por eso no es fácil quien tiene el poder decir, pues que sea para ellas. Yo escuché, no en este proceso electoral, sino en el anterior, y en ese también escuché cosas. Estábamos oyendo a los consejeros electorales que decían, todo quieren, no todo, nomás la mitad de otro pedacito, ¿no? Porque lo decías como, la paridad no es caridad. No, ¿te acuerdas que les dije? La paridad no es caridad, porque ellos dicen, creen que es algo que nos están dando. No lo están dando, es un derecho. Y aparte, la paridad no es una medida compensatoria, no llegó por un rato, llegó para quedarse, ¿sí? Y es una ley, es un principio, ¿sí? Entonces ahí va a quedar en la Constitución, de que de aquí para adelante siempre habrá paridad. Y cada vez, fíjate, ahorita es obligatorio en elecciones. Hay una pregunta ahí que dice,
que si va a llegar el momento en que de manera natural las cosas sean así, sí, pero de entrada hay que forzarlo, ¿no? ¿Y tú sientes que hubo un avance de la elección pasada a esta, hablando de que vamos a llegar a un momento donde sea natural? Sí, porque vamos a hablar de 3 últimas elecciones. Ajá. En la primera se habló de la paridad vertical. En 2017-18 de la paridad horizontal y ahora es de la paridad total. Quiere decir que además de en candidaturas y puestos de elección, también debe de haber paridad en los gobiernos, en todos los espacios. No me digas esos espacios tan áridos como el Poder Judicial. Claro. En todos los poderes debe de haber paridad. Entonces ahorita esa es la lucha, que en todos los espacios haya paridad. ¿Sí? Y lo más importante de este último año que pasó, el 2020, es que se legisló en relación a la violencia política en razón de género. Y se definió lo que es la violencia política. Todos decían, bueno, pues sí, es violencia por participar en la política, sí, pero se debe de definir para, en base a esa definición, poder utilizar recursos de impugnación o cualquier medida de tipo jurídico, ¿no? Es correcto. Entonces se definió eso. Y se definieron las 22 conductas que indican que hay violencia política en razón de género. Que un caso está resuelto, que fue el de Zapotlanejo, y que otro caso, curiosamente, fue resuelto en contra del ayuntamiento y no del presidente, que ahora es candidato. O sea, eventualmente siempre encuentran ahí la siempre manera encuentran de la manera de ir saliéndose por la tangente, entonces, ¿no? ¿tú consideras que los candidatos y los partidos realmente están entendiendo la importancia de la paridad y de poner atención a los temas de género? ¿O es solamente un discurso que agarran de moda y que poco a poco lo han estado asimilando? La mayoría, el 80%, nada más toman un discurso como porque lo ven como de moda, pero ya hay un 20% que está tomando la conciencia. No lo tengo documentado, pero en el imaginario social se siente, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo siguiente que vamos a investigar, porque el año pasado, junto con el IEPC, hicimos un libro, el de Más allá de la paridad, que hablaba precisamente de qué había sucedido durante el proceso electoral pasado. A ver este año en qué sentido va. A ver cómo nos va. Sí. ¿Las candidatas mujeres deberían de ser las encargadas de promover estas agendas de género hacia los derechos de las mujeres? Fíjate que no, debemos de ser todas y todos, pero desde luego que las mujeres, ¿sí? Ahora, el hecho de que seas mujer no necesariamente va a traer la etiqueta de enfoque de perspectiva de género, ¿eh? Hay quienes no lo entienden en lo más mínimo y dicen, ay, yo veo igualdad por todos lados, yo veo que todo está bien, ¿sí? O sea, hay mujeres que así lo ven y quien no ve las desigualdades, pues está difícil que pueda legislar con perspectiva de género. Yo, en esta elección, en este proceso, yo sentí que el tema de la inseguridad se incrementó radicalmente. Hay muchos municipios donde al entrar hay retenes de los malos, hay municipios donde incluso no se nos permitió a nosotros postular con temas de seguridad, con una amenaza directa. Sí. ¿Cómo esto afecta el tema de las candidatas mujeres en una perspectiva de circular de candidaturas de género? Sí, afecta a todos, porque tú has visto cuántos candidatas y sobre todo candidatos, cuántos han perdido su vida, ¿no? Afecta a todos. Yo creo que esos señores que no, mejor no los nombraremos, ajá, deben de entender que su espacio no es ese. Porque ahora hasta quieren ser candidatos. Sí, o si no, dicen este sí, este no. O sea, les dan el banderazo, ¿no? Creo que no se vale. Y sobre todo, si ellos ven que es una mujer o quieren con mayor ganas no tenerla ahí, o de alguna manera las convencen, a lo mejor con amenazas. ¿Qué pasó en este lugar la vez pasada en donde una presidenta
renuncia y se queda el síndico. Ya era un acuerdo previo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué está indicando? Pues que de alguna manera ella estaba amenazada, no era una... Sí, no por gusto. Porque ella renuncia y también renuncia su suplente, ¿sí? Para que el otro quedara en posibilidad de ser él. Pero eso ya se reformó, ahora que precisamente Sofía García reformó eso, para que no, en un lugar donde renuncie una mujer y su suplente, entre otra mujer, aunque sea de otro partido, ¿sí? La que sigue en número de votos. En los discursos de campaña, sentimos a veces como que las mujeres somos concebidas como víctimas en el discurso. Les vamos a dar, les vamos a cuidar. ¿Por qué es esto? ¿Tú lo consideras negativo? ¿Y cómo debe incluirse a las mujeres en un discurso o mensaje como propuesta? Sí, bueno, en primer lugar, las mujeres no somos vulnerables. Nos hacen vulnerables cuando nos discriminan, cuando no analizan el contexto de manera incluyente. Por ejemplo, a mí me decía, un día alguien me preguntó, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer presupuestos con perspectiva de género? ¿Quiere decir que le vamos a dar el 80% con perspectiva? No, quiere decir que todo el presupuesto debes de analizarlo con esa perspectiva, que como pues por grupos de edad, sexo, situaciones, interseccionalidades que están afectando a unas y a otros, ¿sí? Entonces, eso quiere decir hacer presupuestos incluyentes. Es correcto. Sí. Entonces, de alguna manera, estas cosas de planear con perspectiva de género incluye cosas hasta sencillas. Es más sencillo que decir el 20% del presupuesto es para las mujeres que hacer presupuestos con perspectiva de género, ¿sí? O hacer el presupuesto con perspectiva de género es más sencillo que hacer presupuestos etiquetados. Es correcto. ¿Sí? Porque aparte los presupuestos etiquetados, pues es una risa, se desetiquetan. ¿no? Se desetiquetan y aparte es una miniedad, es muy mínimo, ¿no? Sí. Mencionaste ahorita la palabra interseccionalidad. Sí. ¿Qué significa esto? Platícanos más. Bueno, pues mira, si hablamos de los derechos humanos, ahí de las mujeres y de los hombres, de cualquiera, pero nosotras ahorita estamos hablando de mujeres. La interseccionalidad quiere decir que son varios ejes que atraviesan a la condición de ser mujer. Por ejemplo, además de ser mujer, soy indígena, soy pobre, soy morena, soy de la tercera edad, tengo alguna discapacidad. Esas son las interseccionalidades. O soy lesbiana, ¿no? Entonces, todo eso crea una gama de diversidad de mujeres. Entonces, en el panorama, tanto en la planeación como en el discurso, como a la hora de elaborar políticas públicas, debemos de considerar todas esas cosas. Okay. ¿Sí? Esta vez, en junio del año pasado, que se legisló lo de violencia política en razón de género, aquí en el estado dijeron, y a las indígenas no vamos a poner nada ahí de las... No, ellas se rigen por usos y costumbres. Eso es violencia, eso es machismo, ¿sí? Entonces, está pendiente esa agenda. Las mujeres indígenas también debemos de considerar que tienen el derecho a la participación política en otro tipo de condiciones que no sean los usos y costumbres. Y además debo decir que la candidata indígena que nosotros tenemos me tiene sorprendida. Es impecable su campaña, sus propuestas. Es sorprendente, muy sorprendente. Sí, cuando fuimos a Colotlán, al foro, una amiga nuestra, yo creo que ustedes también la conocen, le pedimos que nos ayudara a invitar a indígenas. Había, vamos a suponer que 3 grupos, las jóvenes, las mamás de las jóvenes y las abuelas de las jóvenes. Las abuelas, muchas no hablaban español, entonces las jóvenes estaban sirviéndonos de intérprete. Yo hablaba y ella le decía, ella te quiere decir esto. Y así. Entonces, cuando terminamos el evento, les pedimos que nos contestaran un cuestionario. Y entonces yo les pedí
a las otras mujeres que no eran indígenas que si les ayudaban a escribir porque muchas no sabían y las jóvenes no se daban abasto con todas. Entonces, hubieras visto el escenario. Las mujeres, todas las que sabían escribir, y la mayoría eran maestras, ayudando a las otras. Sí. Genial, ¿eh? Genial esas cosas. Y al final, a la hora de interpretarnos, ¿sabes qué decían las jóvenes a la hora de que interpretaban el discurso? Me decían, ellas dicen que llegando a su lugar de origen, que van a hacer una revolución con todo esto que han aprendido. Vemos en esta campaña como muchos discursos, incluso me sorprendió porque hay hasta un comercial de cómo MC defiende el tema de la equidad. Bueno, luego se agarraron de bandera. Y sin hablar de candidatos, para no meternos en temas en específicos, ¿qué pasa con estos candidatos? Por ejemplo, en Guadalajara tenemos uno que habla de paridad, defiende a la mujer, pero por otro lado en campaña quita a su suplente que es mujer y mete a un hombre. Sí, pues ahí está la incongruencia, ¿sí? Y lo más incongruente de todo es que, bueno, ya vamos a hablar de partidos cuando no era el caso, pero lo más sorprendente de todo es que cuando desapareció el Instituto Jalisciense de las Mujeres, todos los de MC votaron para que desapareciera. Eso es impresionante. Es impresionante. Y es impresionante la falta de entendimiento de nosotros como sociedad para entender que un discurso... Todos y todas, ¿eh? Todos y todas. Sí. Para entender que un discurso... Entonces, imagínate la importancia. Entonces, qué fácil es hablar y decir, pero a la hora de los hechos, quitan a una que habían dejado como suplente, a una mujer. Es correcto. La habían quitado como suplente y luego ponen a un hombre, así como que no se note tanto. Y además, en la planilla también hacen sus ajustes. Y entonces, eso todas y todos lo deben de tomar en cuenta. Todos los partidos, ¿eh? Todos los ciudadanos. Y todos los ciudadanos lo deben de tomar en cuenta. Para que vean cuando verdaderamente es solamente hablar o llevarlo al terreno de los hechos. Porque en política, por eso, la política se ha degradado. Porque al llevarla al terreno de los hechos, no concuerda lo que dijiste con lo que haces. Escuchamos muchas historias de violencia y opiniones encontradas. ¿Tú consideras que la sociedad ha avanzado en el tema de género, que estamos teniendo un retroceso, o que las generaciones que nos van avanzando tienen muchísimo mejor información y alcance? Los jóvenes ya traen otro chip. Fíjate, hicimos precisamente el estudio que hicimos en la elección pasada, nos tocó a nosotras hacer la percepción ciudadana, un estudio de percepción ciudadana, y así tal cual nos sentamos en la plaza de los pueblitos a preguntarles qué pensaban de la paridad. Los jóvenes, perfecto, mujeres y hombres. Los señores de mediana edad eran como que los que se defendían más. Y los señores grandes decían, pues ahora vamos dejando a las mujeres a ver si estas sí lo hacen mejor. Tienen más capacidades. Más capacidades que ellos. Yo quiero, decían los señores grandes, que ahora las mujeres demuestren lo que son. Y esto, cuando una mujer participa en la política, cambia la política necesariamente. Y cuando muchas mujeres participan en la política, cambia hasta la sociedad misma, ¿no? Y ahorita la prueba está de que ya hay hombres haciendo estudios de masculinidades. De otros tipos de masculinidades. Es correcto. ¿Sí? Ya incluso vemos hombres dándole más foro a sus mujeres, aunque no son las candidatas, y candidatos que están avanzando por la mujer. Sí, eso es muy pues acá en Magdalena, qué sorpresa tan buena me llevé con la presidenta municipal, sí, que ahora creo que es candidata a diputada. Una sorpresa muy buena que su esposo estaba ahí y la ve como una líder. ¿Sí? ¿Y sabe qué pasa en este tema? No nada más la ve como su esposa, la ve como una líder. Digo, internamente fueron como muchas discusiones entre que, o sea, si fuera un hombre proponiendo a la esposa no hay problema, pero cuando la esposa propone al esposo, entonces sienten así como que les da negrito. Pues, sí. Y entonces decíamos, hagan una encuesta. Si a la gente le da tema, entonces no hay problema. No se mueve. Pero si la gente está de acuerdo, nosotros quién somos para impedir algo así. Y se mandó a hacer la encuesta. ¿Serio? Y para sorpresa de muchos, no hubo problema. ¿Qué nos podrías decir que nos hace falta para lograr una paridad de género?
a los partidos políticos, al IEPC, a los que estamos intentando generar más participación y mejores condiciones para las mujeres que hacen política. Sí, en el IEPC yo creo que debe de haber consejeros con un perfil más inclusivo, más con perspectiva de género. Y en todos los espacios, ya los hay, en las salas superiores, en todo esto ya hay, por eso debe de haber ahí 50 y 50, de mujeres y de hombres, ¿no? Para que esto vaya cambiando. Y que lleguen desde luego gente que esté sensibilizada con el género, en todos los espacios. Y ¿sí? capacitados. Y capacitados, porque no es de decir, ya llegaron todos esos jueces, hay que capacitarlos. No, señores, cuando lleguen ya deben de traer su capacitación y si no, que no los elijan. Totalmente. ¿Sí? Y en todos los espacios igual, que el gobernador, el gobernador tiene perspectiva de género, no, que se vaya a hacer el curso. Y luego que por 5 años demuestre que ya lo asimiló. Y luego venga. Y luego que venga a querer ser gobernador. ¿Sí? Entonces, para los que ahorita tienen aspiraciones, es muy buen tiempo que se que se vayan preparando y sobre todo que vayan adquiriendo conciencia de género. Y los invitamos a los cursos del OMPRI porque además están muy agradables. ¿Algo que le quieras compartir a las mujeres que están en esta lucha y a los hombres que nos apoyan también en esta lucha? Yo, por ejemplo, el mensaje a los hombres sobre todo es a ellos, les quiero decir que tenemos que evolucionar. Las sociedades no son eternas, siempre si algo hay seguro es el cambio. Entonces, que cambien. No ocupamos rosas, ni abrazos, ni aplausos el Día de las Mamás o de la Mujer. No, ocupamos respeto a nuestros derechos. Es correcto. Eso es lo que ocupamos. Y a ellas, pues con mayor razón. A las mujeres que, pues de alguna forma, se empoderen y que sean capaces de demostrar que las cosas, cómo se pueden hacer de manera diferente. Nos vamos a ir a un juego de asociación. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo que venga a tu mente. Uh-huh. Paridad. Ley. Igualdad. Sociedad igualitaria. Violencia de género. Atraso. Feminismo. Otra forma de ver el mundo. Derechos políticos de la mujer. Derechos humanos. Mujeres en política. Mujeres haciendo historia. Agenda política para la mujer. Agenda social. Activismo. Vivir luchando. Justicia social. Todo para todos en igualdad de circunstancias. Luchar o educar. Ambas. ¿Por qué? El maestro, luchando, también está enseñando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo a ustedes que pueden dejar sus comentarios de más temas que les gustaría. Te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos regales un poquito de tu conocimiento a todos nosotros. Y pues bueno, estamos en comunicación con todos ustedes. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.